amigos de Advenimiento TV, tengan todos muy buenas noches. Es para mí un privilegio estar aquí en este ministerio, en esta iglesia de Advenimiento TV, Iglesia Advenimiento del Séptimo Día, Los Tres Ángeles. Es un privilegio, como decía, gracias a la invitación que me hizo el pastor Orlando Enamorado. Y en esta noche tengo uno de los tres temas que vamos a presentar este fin de semana. Recuerden, así como lo decía el promo, la promoción que se estuvo haciendo para este fin de semana, la serie de estos tres temas lleva como título En busca de la verdadera religión. Y el primer tema se titula El velo de la incredulidad. Pero para ello, nuestro mensaje del día de esta noche está basado en 2 de Corintios, capítulo 3, versículos del 14 hasta el 18. Ese va a ser nuestro estudio de esta noche. Como ya les decía, el título de este mensaje, el velo de la incredulidad. Así que, sin más preámbulos, vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Corintios, capítulo 3, pero vamos a comenzar analizando estos versículos porque el Señor tiene un mensaje para nosotros, especialmente para todos aquellos que están establecidos en la verdad presente, porque estos versículos que vamos a leer a continuación, como lo es 2 de Corintios capítulo 3, versículos del 14 hasta el 18, aquí hay un mensaje especialmente para el pueblo de Dios que conoce la palabra de Dios, que tiene un conocimiento, para aquellos que escudriñan diligentemente las escrituras. Y fíjense como dice aquí el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 3 versículo 14. Dice el verso 14 lo siguiente: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Si ustedes pueden ver, aquí podemos observar en este versículo que está hablando de que aquellos que están o conocen el antiguo pacto, dice que el entendimiento de ellos se embotó. ¿Por qué se embotó el entendimiento de ellos? Porque dice que cuando leen el antiguo pacto, es decir, está hablando por supuesto del pueblo de Dios que conoce especialmente las escrituras tanto del Antiguo como también se puede aplicar para el Nuevo Testamento. Así que, ¿por qué razón se embotó el entendimiento de ellos? Eso es lo que vamos a ver nosotros a través de este estudio que les tengo en esta noche. Pero fíjense bien, para nosotros los que somos adventistas del séptimo día, vamos a leer una cita muy importante que se encuentra para aquellos que tienen la Biblia de estudio, comentarios de la sierva del Señor, aquí comentando de este versículo 14 y comentando el versículo 15, dice lo siguiente: el velo de la incredulidad. Y fíjense ustedes, y ese es el título que lleva este mensaje. Fíjense lo que dice aquí esta cita de este versículo que nosotros acabamos de leer, como lo es 2 de Corintios capítulo 3, versículo 14. Dice claramente lo siguiente: los judíos se negaron a aceptar a Cristo como el Mesías. Ya nosotros conocemos la historia. Los judíos, está hablando precisamente de ese pueblo escogido, como lo era la tribu de Judá. Recuerden bien que al principio el Señor depositó sus verdades sobre toda una nación, como lo fue la nación de Israel. Pero ya nosotros conocemos la historia. El pueblo de Israel, constituido por 12 tribus, la historia bíblica nos dice claramente que de las 12 tribus, al principio apostataron 10 tribus de las 12. Solamente quedaron 2 tribus. Y finalmente una de las 2 tribus también apostata de la verdad, y finalmente queda la tribu de Judá como la depositaria de los tesoros y de las verdades de la palabra de Dios. Por eso dice aquí claramente que los judíos se negaron a aceptar
a Cristo como el Mesías y no pueden ver que sus ceremonias no tienen sentido, que los sacrificios y las ofrendas han perdido su significado. Y esto, por supuesto, es cuando el Señor Jesús, cuando Él muere en la cruz del Calvario. Cuando el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario, dice el profeta Daniel, en Daniel capítulo 9, en la profecía de las 70 semanas, en el versículo 27 específicamente, dice claramente que a la mitad de la semana iba a cesar el sacrificio y la ofrenda. Ya nosotros hemos estudiado que en la profecía de las 70 semanas, la última semana, a la mitad de esa semana es cuando el Mesías muere en la cruz del Calvario. Y con la muerte, aún muriendo el Mesías, ya nosotros sabemos que la ley que fue clavada en la cruz del Calvario fue nada más y nada menos que la ley de los sacrificios y la ofrenda. Así que no podemos decir que la ley de Dios, los 10 mandamientos, el decálogo, la ley moral, no podemos decir, hermanos y amigos que nos ven a través de estos medios, no podemos decir que fue clavada en la cruz, que ya no tiene vigencia, o que somos salvos por gracia. No podemos decir eso, porque la ley de Dios es inmutable, es incambiable. Así lo dice este comentario que voy a seguir leyendo. Dice, el velo puesto por ellos mismos en obstinada incredulidad aún está delante de sus mentes. Sería quitado si aceptaran a Cristo la justicia de la ley. ¿Qué pasaba con los judíos en los tiempos de Jesús, nuestro Salvador? Ellos rechazaron al Mesías y por haber rechazado la verdad, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida, por haber rechazado a Cristo como nuestro Salvador, lógicamente, ¿qué fue lo que ellos tuvieron o qué fue lo que les quedó ante sus ojos? Fue el velo de la incredulidad. Sigue diciendo este comentario lo siguiente: en el mundo cristiano, muchos también tienen un velo delante de sus ojos y corazón. No ven el fin de lo que iba a perecer. No ven que solo era la ley ceremonial la que iba a ser abrogada con la muerte de Cristo. Pretenden que la ley moral fue clavada en la cruz, como estábamos hablando. Pesado es el velo que oscurece su entendimiento. Los corazones de muchos están en guerra con Dios. No están sometidos a su ley. Solo cuando se pongan en armonía con la regla del gobierno de Cristo, Él puede ser de valor para ellos. Pueden hablar de Cristo como su Salvador, pero Él les dirá finalmente: no os conozco. Qué tristes palabras. No os habéis arrepentido en forma genuina ante Dios por la transgresión de su santa ley. Y no podéis tener fe genuina en mí, pues mi misión era ensalzar la ley de Dios. Como lo ven, hermanos y amigos que nos están viendo a través de estos medios, podemos ver claramente que, como lo dice este comentario, pesado es el velo que está puesto delante de sus ojos. ¿Por qué razón? Porque ellos rechazaron al Mesías. Y hoy por hoy, también nosotros, especialmente aquellas congregaciones religiosas que dicen que la ley de Dios ha sido clavada en la cruz del Calvario, estamos hablando, por supuesto, de los 10 mandamientos. Hermanos, cuando decimos eso, ¿qué estamos haciendo? Estamos rechazando lo que la palabra de Dios dice en relación a la santa ley de Dios, que la ley de Dios es inmutable, es incambiable, no se puede abrogar la ley de Dios. Por eso, hermanos y amigos que nos están viendo a través de estos medios, pesado es el velo que oscurece el entendimiento de muchos. ¿Por qué? Porque no quieren aceptar lo que la palabra de Dios dice, lo que las verdades que están establecidas en la palabra de Dios aceptan para su propio beneficio. Bueno, ahora vamos a ver, porque este tema, como les decía, como se titula el velo de la incredulidad, vamos a ver cómo era la condición del pueblo de Dios en los tiempos del profeta Isaías. Vamos a buscar en nuestras Biblias, ¿verdad? En Isaías capítulo 1, para que ustedes vean, hermanos y amigos que nos están viendo y que nos escuchan,
cuál era la condición de ese pueblo llamado el pueblo de Dios. ¿Cómo era la condición de ese pueblo en los tiempos del profeta Isaías? Isaías capítulo 1, y vamos a leer primeramente los versículos del 11 hasta el 15. Fíjense cómo dice la palabra de Dios. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien y buscad el juicio. Restituid al agraviado. Hacer justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estaremos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Podemos ver claramente, y fíjense bien, hermanos, me gustaría también leer el versículo 11. Fíjense lo que dice el verso 11 de Isaías capítulo 1. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros, y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y días de sábado. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Oh mis amados, qué tristes palabras dirige el Señor Dios Todopoderoso a través del profeta Isaías a un pueblo rebelde, un pueblo que no quiso obedecer la ley de Dios. Y fíjense bien que ellos conocían la palabra de Dios, pero ellos conocían la teoría, pero en la práctica era donde ellos fallaban. Ellos no querían en ningún momento poner en práctica estas verdades. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios exige un sacrificio, y el sacrificio que el Señor nos pide a nosotros es, como dice Romanos capítulo 12, versículo 1. Os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así que el Señor le pide a todos aquellos hermanos y hermanas que han decidido seguir o establecerse en esta verdad presente, el Señor les exige un sacrificio vivo, es decir, morir al yo. ¿Y quiénes están dispuestos a morir al yo? ¿Quiénes están dispuestos a poner en práctica lo que el Señor dijo en el Sermón de la Montaña? Si alguien te pega en la mejilla izquierda, ponle la otra. O si alguien te llega o te obliga a que tú lo lleves una milla, ve con el 2. Es decir, hermanos, el Señor quiere que nosotros nos entreguemos en alma, mente, cuerpo y espíritu para hacer la obra que el Señor nos ha mandado a hacer en estos posteriores tiempos, especialmente a nosotros, los que hemos sido establecidos en la verdad presente. Ahora, hablando de la condición, vamos a seguir leyendo aquí en Isaías capítulo 1, y fíjense bien lo que dicen los versículos 4 y 6, hablando de cómo estaban ellos no solamente enfermos físicamente, sino enfermos espiritualmente. Tenían una podrida llaga, dice aquí Isaías capítulo 1, versículos del 4 al 6. Dice lo siguiente: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira
al Santo de Israel. Se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Por eso, mis amados hermanos, vemos claramente cómo era la condición del pueblo judío en los tiempos del profeta Isaías. Un pueblo que supuestamente se estaba preparando para recibir al Mesías. ¿Y en qué pararon ellos? Hasta intentaron darle muerte en pleno sábado, cuando le dieron a él el rollo del profeta Isaías, aquel sábado cuando el Señor estuvo en la sinagoga. Ya ustedes conocen la historia. Pero ahora, la pregunta que nos podemos hacer, aunque el pueblo judío conocía la ley de Dios, porque ellos conocían la palabra de Dios, ellos conocían los escritos, la ley, los profetas y los escritos de Moisés, todo eso lo conocían ellos. Entonces, la pregunta que nos podemos hacer, aunque el pueblo judío conocía la ley de Dios y los escritos de los profetas, ¿por qué aún permanece o permanecía el velo en ellos? Bueno, vamos a leer esta historia justamente del Señor Jesús cuando estuvo ese sábado, cuando le dieron el rollo del profeta Isaías, en Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, para los que están siguiendo este programa de Recibiendo el Sábado. Yo sé que hay muchos hermanos que nos siguen en diferentes países que están viendo este programa, y así que yo les exhorto, hermanos en diferentes países, les exhorto a que siempre leamos este precioso libro que es la palabra de Dios. Toda nuestra doctrina tiene que descansar en la Biblia y en el espíritu de profecía, porque esa es la razón de nuestra fe como adventistas del séptimo día. Por eso es importante que hagamos un buen equilibrio entre la Biblia y el espíritu de profecía. Bien, vamos a ver entonces lo que nos dice Lucas capítulo 4, versículos leyendo desde el versículo 16 hasta el versículo 30. Dice lo siguiente: vino a Nazaret, está hablando del Señor Jesús, esa fue la primera obra que él hizo después que ayunó 40 días y 40 noches. Vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Y les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum. Haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas,
todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle, es decir, para lanzarle por ese precipicio, para quitarle la vida. Versículo 30. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Así que podemos ver, hermanos y amigos, podemos ver aquí cómo tristemente el pueblo judío, estamos hablando de una sinagoga, estamos hablando del pueblo que era depositario de los grandes tesoros y de las grandes verdades que el Señor le dio a su pueblo escogido, que era el pueblo judío en ese tiempo. Y miren cómo ellos que estaban ansiosos de que el Mesías llegara, que viniera, ¿y qué fue lo que ellos hicieron? Un sábado, oigan esto, un sábado en una sinagoga, intentaron quitarle la vida a nada más y nada menos que al Hijo de Dios, el Mesías prometido. Por eso dice claramente Juan capítulo 1, versículo 11, vamos a buscarlo en nuestras Biblias. Juan capítulo 1, versículo 11. Fíjense, hermanos, la primera obra que el Señor hace para darle el mensaje a su propio pueblo. El Señor Jesús, la primera obra que hizo fue ir a la casa de Israel. Pero ¿qué dice Juan capítulo 1, versículo 11? Dice claramente, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Por esa razón el Señor tuvo que escoger a hombres ignorantes, hombres que no tenían estudios, hombres que eran sin educación, eran pescadores, eran hombres humildes. Hasta los parias de la sociedad tuvo que escoger el Señor. ¿Para qué? Para dar un mensaje de amonestación en ese tiempo, como fueron los apóstoles. El Señor escogió a 11 apóstoles. Judas llegó por su cuenta, ya nosotros conocemos la historia. Pero sobre esos 12 hombres, Jesús, el Señor, estableció su iglesia. Y fíjense bien que no la estableció en la misma sinagoga. ¿Por qué, hermanos? Más adelante lo vamos a leer. Porque el Señor Jesús le presentó a los escribas y fariseos en aquella sinagoga el vino nuevo, el cual no halló cabida en esos odres viejos de los líderes de la nación judía. Así lo dice claramente Lucas. Vamos a Lucas capítulo 5, versículos 37 y 38. Lucas capítulo 5, versículos 37 y 38. Fíjense lo que dice aquí la palabra de Dios, Lucas capítulo 5, versículos 37 y 38. Dice, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar y lo uno y lo otro se conservan. Así que podemos ver claramente, hermanos y amigos que nos están viendo, podemos ver claramente que el Señor intentó presentarle ese vino nuevo a esos odres viejos. ¿Y qué pasó con esos odres viejos? Se rompieron, no soportaron esa nueva doctrina. Y no es que era nueva la doctrina, era un nuevo desarrollo en la verdad que ellos conocían. Pero como el Señor Jesús, cuando le dieron el rollo del profeta Isaías en esa sinagoga judía, ese sábado, Él les presentó en un lenguaje simbólico, les presentó una gran amonestación a esos odres viejos de la nación judía. Y ya ustedes conocen la historia, a dónde pararon ellos. Por esa razón es que ellos tienen el velo pesado de la incredulidad frente a sus ojos. Ahora la pregunta que nos podemos hacer, ¿no será que eso también está pasando en nuestra iglesia? ¿En la iglesia adventista del séptimo día? Y también en todo lo que tiene que ver con el adventismo. No me voy a referir a la iglesia adventista nominal. Me refiero a todos aquellos que profesan ser adventistas del séptimo día. ¿Será que está pasando exactamente lo mismo? ¿Será que se está repitiendo la historia en el pueblo adventista? ¿La historia del pueblo judío?
Por eso es que lo que se escribió en el Antiguo Testamento, por eso es que todo lo que los profetas escribieron, se escribieron para nosotros, los que hemos alcanzado los fines de la historia de esta tierra. Ahora, vamos a buscar algunos versículos por la cual podemos ver aquí en estos versículos cómo y por qué razón el Señor tuvo que hablar en parábolas. Vamos a ver por qué razón el Señor habló en parábolas. Isaías capítulo 6. Fíjense bien cuando el Señor llamó al profeta Isaías al oficio del ministerio, al oficio de profeta, cuando fue llamado a ser profeta Isaías, ¿verdad? Vamos a buscarlo en Isaías capítulo 6 y vamos a leer los versículos del 8 hasta el 10. Isaías capítulo 6, versículos del 8 hasta el 10. Este es el llamado que Dios le dio al profeta Isaías. Y fíjense con qué palabras llama el Señor al profeta Isaías. Isaías capítulo 6, versículos del 8 hasta el 10. Dice: Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, dice Isaías: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: Anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Qué tristes palabras están aquí en estos versículos. ¿Acaso quiere el Señor engrosar nuestro corazón o cerrar nuestros oídos para que no escuchemos el mensaje de la verdad? ¿Será que el Señor quiere ponernos un velo frente a los ojos para no ver, para no entender, para no comprender las preciosas verdades que están en la palabra de Dios? Pero por causa, recuerden, por causa de la incredulidad, es que ellos mismos escogieron el camino de la incredulidad. ¿Puede acaso el Señor revelar sus verdades a un pueblo rebelde, un pueblo que no quiere obedecer la palabra de Dios? Es imposible. El Señor quiere darnos todos los tesoros del cielo, pero no se lo puede dar a gente rebelde, a gente desobediente. Y eso es lo que nosotros estamos viendo hoy por hoy en nuestras iglesias. ¿Cuántos ministerios de sostén propio han surgido a raíz de toda esta apostasía que nosotros hemos visto en estos últimos tiempos? Pero ¿qué ha pasado con estos ministerios de sostén propio? Es triste, hermano, lo digo con mucho dolor en mi corazón. Algunos de ellos, porque no son todos, algunos de ellos hasta falsas doctrinas están predicando y están engañando a muchos. Por eso, mis amados hermanos, por eso es que el Señor dijo en su palabra: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Esas palabras fueron muy sabias. El Señor nos advirtió para que no fuésemos víctimas del engaño tan grande que está aconteciendo en estos postreros tiempos. Y ya lo vamos a ver en otros versículos. Mateo capítulo 13, otro versículo más, donde el Señor también habla de esa ceguedad producto de la desobediencia. Mateo capítulo 13, y vamos a leer los versículos del 10 al 15. Mateo capítulo 13, versículos del 10 hasta el 15. Dice así. Dice: entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado,
y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Así que aquí está una de las causas por la cual muchos no entienden, aunque estudian mucho la palabra de Dios, pero no entienden. Y lo podemos ver. ¿Cuántos no hay que hablan y opinan? A veces en las mismas iglesias se levantan los hermanos a explicar un texto. Y a veces en esa explicación lo que hacen es enredar más lo que quiere decir la palabra de Dios y el mismo espíritu de profecía. Hermanos, yo creo que el Señor ha hablado claro. La palabra de Dios es tan sencilla que hasta un niño la puede entender. Pero ¿qué ha pasado? Muchos teólogos, muchos pastores y ministros, que hasta con orgullo y suficiencia propia, lo que han hecho es enturbiar la claridad que tiene la palabra de Dios. Por eso claramente, hermanos, aquí está, el Señor lo ha revelado todo en estos posteriores tiempos. ¿Para qué? Para que nosotros no andemos en tinieblas o andemos ciegos como muchos están andando en tinieblas. Así que vamos ahora, vamos a continuar con el versículo 15. Como estamos nosotros, acuérdense que nuestro estudio del día de hoy, en esta noche, está basado en 2 de Corintios capítulo 3, versículos del 14 hasta el 18. Ya estudiamos o analizamos el versículo 14, pero vamos a continuar con el versículo 15. Fíjense lo que dice la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 15. Dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Ahora fíjense bien, ¿cuál es el Moisés moderno? Si nosotros trasladamos lo que dice este versículo a nuestro tiempo, ¿cuál es el Moisés moderno en los tiempos nuestros para los adventistas del séptimo día? ¿Cuál es el Moisés para los adventistas del séptimo día? Bueno, es nada más y nada menos que la profeta que esta iglesia tiene, la señora Elena G. de White. Entonces nosotros pudiéramos, en vez de poner la palabra Moisés, pudiéramos poner el espíritu de profecía, ¿verdad? Y pudiéramos leerlo de esta manera. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee el espíritu de profecía, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Exactamente se repite la historia. Exactamente vemos que lo que pasó en los tiempos del pueblo judío también se está repitiendo en nuestro tiempo, en este tiempo en que nosotros estamos viviendo, ¿verdad? Ahora fíjense bien, ¿por qué razón sigue el velo puesto aunque leen y estudian a Moisés, aunque leen y estudian el espíritu de profecía, la Biblia, escudriñan? Porque hay muchos que escudriñan tanto que hasta confunden el sentido de la palabra de Dios. Ahora, fíjense bien, otra de las razones por las cuales el velo sigue puesto enfrente de los ojos de muchos que dicen estar establecidos en la verdad presente. Jeremías capítulo 48, versículo 11. Fíjense lo que dice la palabra de Dios en Jeremías capítulo 48, versículo 11. Un versículo muy importante, y me gustaría que analizásemos este versículo para que ustedes vean el mensaje que este versículo tiene. Jeremías capítulo 48, versículo 11 dice, quieto estuvo Moab desde su juventud, y sobre su sedimento ha estado reposado, y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio. Por tanto, quedó su sabor en él, y su olor no se ha cambiado. Bueno, yo creo que este versículo de por sí solo habla, nos da un mensaje que yo creo que cualquiera lo puede entender. Bueno, digo cualquiera, pero sucede que no es así, tristemente. No todos entienden el mensaje que el Señor nos quiere transmitir en su palabra. Ahora, fíjense bien, si nosotros nos ponemos a analizar este versículo, quieto estuvo Moab desde su juventud. Es decir, ¿cómo podemos nosotros adaptar este versículo a nuestro tiempo? Cuando dice que quieto estuvo Moab, lo podemos aplicar para nosotros. Quieto estuvimos nosotros desde su juventud, es decir, desde que comenzamos en este mensaje.
¿cuántos adventistas, cuántos hermanos establecidos en la verdad presente no han estado quietos desde su juventud? Es decir, no han progresado en el crecimiento espiritual, se han estancado y no ha habido crecimiento en ellos. ¿Por qué? Porque no han estado dispuestos a ser vaciados de vasija en vasija. ¿Qué quiere decir ser vaciados de vasija en vasija? Bueno, el Señor a veces nos cambia el curso de nuestra vida. A veces nosotros podemos por rutina seguir un estilo de vida, pero de la noche a la mañana el Señor nos puede cambiar el estilo de vida que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque el Señor lo cree conveniente, porque eso es para la edificación del carácter. Pero hay muchos que no aceptan los cambios. Por esa razón, hermanos, es que nosotros necesitamos estar dispuestos a cualquier cambio que el Señor haga en nuestras vidas. Estar dispuestos a que si el Señor nos llama a trabajar en otro lugar de donde nosotros vivimos, estar dispuestos a dejar ese lugar e ir para donde el Señor nos está llamando. Recuerden, el pueblo de Dios tiene que estar dispuesto a trabajar donde el Señor lo llame. Ahora, este versículo de Jeremías capítulo 48, versículo 11, también lo podemos comparar con otro versículo que también está en Jeremías. Jeremías capítulo 8, versículo 20. Fíjense bien lo que dice la palabra de Dios aquí en Jeremías capítulo 8, versículo 20. Y este es un versículo que yo lo considero como una alarma para nuestros tiempos, especialmente en estos tiempos finales. Fíjense lo que dice aquí Jeremías capítulo 8, versículo 20. Dice, pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Por eso es que este versículo es una alarma, es una amonestación, es un consejo que el Señor nos está dando para que despertemos de nuestra incredulidad, de ese letargo espiritual en el cual hemos estado cada uno de nosotros. Fíjense, ¿cuánto tiempo más? Y es la pregunta que nosotros nos pudiéramos hacer. ¿Cuánto tiempo más necesita el Señor para que nosotros seamos salvos o para que alcancemos la salvación y la vida eterna? Fíjense, pasó la siega, terminó el verano y todavía no hemos alcanzado la salvación y la vida eterna. Ahora, si nosotros estudiamos en la palabra de Dios, hay un ejemplo de alguien que sí alcanzó la vida eterna, que sí alcanzó la justificación por la fe. Y ese fue nada más y nada menos que el apóstol Pablo. Y a mí me gusta mucho la historia del apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo fue un hombre que él persiguió a la iglesia de Dios, a la iglesia cristiana que el Señor fundó sobre esos 12 apóstoles. Él la estaba persiguiendo, pero Pablo no sabía lo que él estaba haciendo, hasta que un día se le apareció el Señor en una visión cuando iba camino a Damasco. Ya tenía cartas para ir a perseguir y poner preso en las cárceles a todos aquellos que se llamaban cristianos o que seguían a el Mesías. Y en esa visión, ya nosotros conocemos la historia, se le presenta al Señor y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y ya ustedes conocen la historia. En ese momento Saulo de Tarso quedó completamente ciego. Y Ananías lo recibe y le restaura la vista. Y después Saulo de Tarso estaba en medio de dos aguas. Es decir, ni estaba del lado de los escribas y los fariseos porque él era un fariseo. Pero tampoco estaba del lado de los verdaderos cristianos porque entonces ellos decían, pero este hombre, ¿cómo este hombre ahora estaba predicando de Cristo si este hombre nos estaba persiguiendo? Pero vemos claramente que después que Saulo de Tarso, que después se convierte en el apóstol Pablo, él se da cuenta de lo que él había hecho. Él entonces exclamó, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y tanto era lo que Pablo se aborrecía a sí mismo que se consideraba como un abortivo. Se consideraba el apóstol Pablo. Pero fíjense bien, en su carrera llegó el momento en que Pablo fue creciendo de gracia en gracia hasta que llegó el día cuando él fue puesto en la cárcel, que fue cuando escribió la última epístola a Timoteo, la segunda carta a Timoteo. Y él escribe en esa carta, en segunda de Timoteo capítulo 4, dice,
he guardado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de vida, el cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. Gloria a Dios por eso. Por eso vemos, hermanos, que la experiencia que el apóstol Pablo tuvo es la experiencia que nosotros necesitamos vivir. ¿En qué sentido lo digo? Que tenemos que ir creciendo cada día de gracia en gracia. Cada día tenemos que crecer espiritualmente para poder nosotros tener acceso a echar mano de la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Por esa razón, hermanos y amigos que nos están viendo, vemos claramente que, hablando, y les voy a leer aquí un comentario que se encuentra aquí en la Biblia de estudios de este capítulo 48 de Jeremías, comentando este versículo que leímos hace un rato, ¿verdad? Fíjense bien lo que dice este comentario, y me llama mucho la atención y quiero compartir este comentario para beneficio de todos ustedes. Dice claramente este comentario, dice lo siguiente: el espíritu no va más allá del poder humano de resistencia. Dice, la influencia del espíritu sobre la mente humana regirá a ésta de acuerdo con la instrucción divina, pero el espíritu no actúa en una forma y con un poder que vayan más allá de la facultad de resistencia del agente humano. Un hombre puede negarse a escuchar los consejos y las admoniciones de Dios. Puede decir que dirigirá su propia conducta, pero cuando hace esto, no se convierte en un vaso de honra. Fíjense bien, hermanos, cuando uno no quiere obedecer lo que el Espíritu Santo nos dice que hagamos, el Señor no va a ir más allá del poder de resistencia humano. Por eso es que el Señor lo deja, lo abandona después que le ha insistido: hijo mío, haz lo bueno, no hagas lo malo. El Señor siempre nos llama, el Señor agota todos los recursos, hasta que llega el día en que el Señor dice: bueno, ya lo tengo que dejar. Quieto estuvo Moab desde su juventud, se resistió a ser cambiado de vasija en vasija. Por eso el velo de la incredulidad permanece sobre los ojos de aquellos que resisten las grandes verdades que están en la palabra de Dios. Sigue diciendo este comentario lo siguiente: como Moab se niega a ser cambiado, vaciado de vasija en vasija, y por lo tanto su olor permanece en él. Se resiste a corregir sus rasgos defectuosos de carácter, aunque el Señor claramente ha señalado su obra, sus privilegios, sus oportunidades y el progreso que debe hacer. ¿Se dan cuenta de qué está hablando este comentario? Está hablando claramente de que se resiste al cambio de su carácter. No quieren cambiar ese mal carácter que muchos tienen. Y hay muchos que dicen: bueno, pero es que yo soy así porque en mi país todos somos así. Así somos allá. Hermanos, si queremos vivir en el cielo, tenemos que abandonar todo defecto de carácter y adoptar o permitirle al Señor que Él pueda edificar su carácter en cada uno de nosotros. Dice aquí, es demasiada molestia para Él romper con sus viejos moldes y transformar sus ideas y métodos. Su olor no se ha cambiado, se aferra a sus defectos y así se incapacita para la sagrada obra del ministerio. No estuvo dispuesto a examinarse íntimamente a sí mismo o a pedir con insistencia que la luz brillara sobre él en una forma clara y nítida. No ha orado con humildad ni al mismo tiempo vivido de acuerdo con sus oraciones, estudiando para conocer su deber y hacer lo que ha aprendido del Espíritu Santo. Bueno, ahí está escrito. Yo creo que estas palabras no necesitan explicación. Como yo le digo a muchos hermanos de varias iglesias donde yo he estado: hermanos, nosotros no necesitamos explicar el espíritu de profecía. Ya todo aquí está explicado. Lo que la Biblia nos habla en parábola, aquí está explicado. Así que nosotros tenemos un tesoro en nuestras manos.
Lo que Dios quiere que nosotros hagamos con estos escritos es que los pongamos por obra, que no solamente sean papel y tinta, sino se conviertan en una experiencia en nuestras vidas, porque eso es lo que vale. No es la letra, porque por eso es que la letra mata. Y la letra mata cuando no la ponemos por obra, pero cuando la ponemos por obra es luz para todo aquel que la recibe. Bien, ahora, continuando con este mensaje, las causas, porque hay muchas causas por las cuales el velo todavía permanece en aquellos que dicen o que están establecidos en la verdad presente. Bueno, otra de las causas que pudiéramos mencionar es, quieren seguir un evangelio diferente. Así lo explicó o así lo dice el apóstol Pablo en Gálatas. Gálatas capítulo 1. Me gusta mucho este versículo porque el apóstol Pablo tuvo sus conflictos cuando él estaba supervisando todas las iglesias del Asia. En ese tiempo el apóstol Pablo le escribió a los Gálatas, por eso es que le llama a ellos, Gálatas insensatos. ¿Por qué eran insensatos? Porque ellos, imagínense ustedes, hermanos y amigos que nos están viendo, imagínense el apóstol Pablo predicando en alguna de nuestras iglesias, un hombre ungido con el Espíritu Santo. ¿Qué más tenemos nosotros que buscar? Así como hay muchos hermanos que están buscando, como yo digo, lo que no se les perdió. Después de haber escuchado un mensaje tan poderoso, ¿por qué se van a escuchar mensajes que no edifican? Fíjense lo que dice aquí Gálatas capítulo 1, versículos del 6 hasta el 10. Dice así: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo, dice el apóstol Pablo. Hermanos, el apóstol Pablo tenía un conflicto cuando él estaba supervisando las iglesias del Asia, todas las iglesias que él fundó. Cuando él no estaba, él escribía cartas para enviárselas a esas iglesias, cartas de amonestación, que son las cartas que están o que conforman el Nuevo Testamento o gran parte del Nuevo Testamento. Pero en esta carta a los Gálatas, el apóstol Pablo, él estaba supervisando y él había predicado en esta iglesia de Galacia. Ahora, ¿qué pasó en esos tiempos con los Gálatas? Fíjense bien, los Gálatas, después de haber recibido esa preciosa verdad de parte del apóstol Pablo, dice él, estoy maravillado, o sea, ¿cómo es posible de que después que yo les haya presentado el evangelio de la verdad presente, ustedes se vayan a escuchar el error? No es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Cuántos no hay que están perturbando el evangelio de Cristo? Hay muchos que están confundiendo, que creen que tienen la verdad. Y yo por eso le digo que hay muchos hermanos que están enfermos de la mente. Y me disculpan estas palabras quizás un poco duras. Pero recuerden que la enfermedad mental no es solamente la locura. Hay muchas clases de enfermedad mental. Hay muchos que creen que están en la verdad cuando están en el error. Y juran y piensan que los demás son los que están en el error cuando ellos son los que están equivocados. Pero no reconocen que lo que están predicando es una doctrina falsa. ¿Por qué? Porque tienen el velo delante de sus ojos. Y por eso es, mis amados hermanos, que nosotros tenemos que humillarnos de corazón ante el Señor. Pedirle al Señor en oración que nos muestre siempre su verdad. Que siempre estemos a la luz del mensaje del Evangelio eterno. Por eso que Apocalipsis capítulo 14 dice claramente, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno
para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo, temed a Dios y dale gloria. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El mensaje del primer ángel. O sea, hermanos, el Señor quiere que nosotros como pueblo nos preparemos. Si nosotros que profesamos la verdad presente no nos preparamos para dar este mensaje, y cuando hablo de preparación yo me refiero es a que vivamos este mensaje, no solamente prepararse, meterse en la mente toda la Biblia, porque ¿cuántos no hay que se saben o conocen la Biblia desde tapa a tapa? Se la han leído completamente o hasta 100 veces se la han leído. Pero el problema no es leer la palabra, el problema no es solamente escudriñarla, es vivir lo que la palabra de Dios nos dice que hagamos. Porque el mundo está cansado de los sermones. Ahora mismo yo puedo dar un sermón, pero ¿qué es lo que va a convencer a la gente? ¿Acaso es el sermón nada más? Es el testimonio, es lo que va a convencer a la gente. Este mundo no va a ser convencido con la palabra nada más. Este mundo va a ser convencido por el testimonio. Por eso dice claramente Mateo capítulo 24, versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Así lo dice claramente la palabra de Dios en Mateo capítulo 24. Por eso, mis amados, este mundo necesita ver que la verdad que está en la palabra de Dios funciona, y por esa razón ellos quieren ver en nosotros que esto se cumpla, para que nosotros podamos ser espectáculo al mundo. De otra manera no vamos a hacer espectáculo al mundo. No vamos a hacer espectáculo al mundo teniendo programas de televisión solamente o programas de radio. Vamos a hacer espectáculo al mundo cuando el mundo vea que la palabra de Dios funciona en nosotros. Cuando el mundo vea eso, es que vamos a hacer epístolas leídas por todos. Porque, ¿de qué manera podemos ser una epístola leída por todos? Es a través del testimonio de la palabra de Dios en cada uno de nosotros. Bien, voy a leerles aquí también, hay otro versículo más que me gustaría compartir con ustedes, porque es que la palabra de Dios está llena de textos, de instrucciones preciosas que el mundo necesita conocer. No solamente los que conocen la verdad presente, sino aquellos que no conocen. ¿Cuántas personas quizás no estarán sintonizando este canal de televisión en este momento? ¿Cuántos hombres y mujeres que no conocen nada de la palabra de Dios ahora mismo pudieran estar escuchando este mensaje? Por eso es importante. Y yo le decía, o le digo, le he hecho ya varias veces al pastor enamorado, que verdaderamente tener un canal de televisión como este es un milagro de Dios. Yo nunca me imaginé que iba a existir un canal de televisión en la verdad presente. Porque ¿cuántos canales cristianos no hay? Hay muchísimos, pero establecidos en la verdad presente. Bueno, yo creo que este es el primero que yo veo. Y por eso es que tenemos que darle gracias al Señor por estos medios de comunicación que el Señor está abriendo para que su mensaje se pueda dar al mundo. Porque es importante predicar la palabra de Dios, ahora mismo como estamos haciendo. Es importante dar al mundo este mensaje para que el mundo conozca la palabra de Dios, porque hay mucha ignorancia también. ¿Y cuántas iglesias no hay? ¿Cuántas denominaciones religiosas no hay? Pero la mayoría de ellas siempre hay diferencias en puntos de doctrina. El Señor nunca estableció diferencias en puntos doctrinales. El Señor dio su palabra, y por eso es que el apóstol Pablo habla en Gálatas que es que hay un solo evangelio, no es que hayan varios, hay un solo evangelio. Por esa razón que es nuestro deber restaurar lo que el diablo ha derrumbado. Por eso es que el pueblo de Dios va a ser llamado reparadores de portillo, restauradores de calzada para habitar. Bien, segunda de Timoteo, voy a leer aquí segunda de Timoteo capítulo 4, versículos del 1 al 4. Fíjense lo que dice la palabra de Dios aquí. Pablo a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo
cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Oh, mis amados, qué tristes palabras le dice aquí el apóstol Pablo al joven Timoteo. Por eso es que le dice claramente, el apóstol Pablo le da estas instrucciones desde la cárcel, antes de morir, el apóstol Pablo le da estas instrucciones al joven Timoteo. ¿Por qué? Porque Timoteo fue el joven que iba a continuar la labor que Pablo ya le estaba dejando al joven Timoteo. Y fíjense las instrucciones que le da. Te encarezco delante del Señor, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Que prediques la palabra. Fíjense bien la orden que le da Pablo a Timoteo. Por supuesto, es mandato de Dios. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. En otras palabras, es amonestar a un pueblo que está rebelde, un pueblo que no quiere obedecer la santa ley de Dios. Porque dice que vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Acaso ese tiempo no ha venido? Aquí lo estamos viviendo. Dice que apartarán de la verdad el oído y se volverán ¿a qué? A las fábulas. Por eso estos versículos nos dicen a las claras cuáles son las causas por las cuales el pueblo que profesa la verdad presente tiene delante de sus ojos el velo de la incredulidad. Otro versículo más que me gustaría mencionar, que yo siempre lo he mencionado, y un versículo, otra alarma más, pudiéramos decir. Isaías capítulo 4, versículo 1. Fíjense lo que dice aquí el profeta Isaías. Isaías capítulo 4, versículo 1. Dice claramente, echarán mano de un hombre, 7 mujeres en aquel tiempo diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre. Quita nuestro oprobio. ¿Lo ven? ¿Qué es lo que querían estas 7 mujeres? Que ya nosotros sabemos que mujer, ¿verdad?, en la profecía bíblica representa iglesia. Pero estas 7 iglesias estaban echando mano de un hombre. ¿Quién es ese hombre? Cristo Jesús. No vayan a creer que es el Papa, no. Es Cristo Jesús. Este hombre representa a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque finalmente dicen ellas, solamente permítenos llevar tu nombre. O sea, ¿cuántas iglesias no se llaman cristianas? La mayoría. Todas las denominaciones que profesan a Cristo se llaman cristianos. Pero, porque solamente lo que quieren es llevar el nombre. Pero dicen ellas, porque dicen que iban a echar mano de ese hombre 7 mujeres en aquel tiempo. ¿En qué tiempo está hablando la palabra de Dios? En este tiempo que nosotros estamos viviendo. Dice que echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos con nuestras ropas. El pan representa, por supuesto, el evangelio. O sea, nosotros tenemos nuestra doctrina. Estas 7 mujeres están diciendo, Señor, no queremos tu evangelio porque tu evangelio representa un sacrificio muy grande que nosotras no estamos dispuestas a seguir. Queremos un evangelio cómodo, un evangelio que nos permita vivir en el pecado. Por esa razón es que no querían el pan que Cristo les estaba ofreciendo. También dice, nosotros tenemos nuestra propia vestidura. No queremos tu justicia porque la ropa representa la justicia de Dios. No queremos tu justicia, queremos nuestra propia justicia. Lo único que queremos de ti es tu nombre. Solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. Y oprobio es vergüenza, es decir, quita nuestra vergüenza de ser unas falsas cristianas. Eso es una de las causas por las cuales estas 7 mujeres solamente lo que hicieron fue echar mano de un hombre que es Cristo Jesús. Así que vemos claramente, mis amados hermanos, vemos claramente cuáles son las causas por las cuales el velo permanece en la mayoría o de muchos de aquellos que profesan la verdad presente del evangelio eterno. O estamos hablando de este mensaje de la verdad presente. Ahora, le voy a leer aquí unas citas que están en la matutina Cristo Triunfante. Para que ustedes vean, hermanos y amigos que nos están viendo a través de estos medios, para que ustedes vean claramente cómo
cómo muchos no tienen discernimiento. Y esto es una de las cosas que yo quiero hacer énfasis, especialmente a todos aquellos que nos están viendo, aquellos grupos de sostén propio que se han levantado con el objetivo de levantar en alto estas preciosas verdades de la verdad presente. Hermanos, yo les invito a que ustedes en sus congregaciones cuiden el púlpito. ¿Qué quiero decir con esto? No cualquiera se puede parar a predicar un mensaje. ¿Cuántos no hay que por pararse en un púlpito han destruido los grupos de sostén propio? Recuerden, el Señor está levantando en estos posteriores tiempos los ministerios de sostén propio. ¿Para qué? Para terminar la obra que la iglesia madre no ha terminado. Por esa razón, mis amados hermanos, es que nosotros tenemos que primeramente cuidar el púlpito. Tenemos que saber quién es el que va a presentar el mensaje. Nuestro mensaje tiene que edificar a las iglesias, no destruirlas, como está pasando con muchos grupos de sostén propio. Hago énfasis en esto. ¿Por qué? Hermanos, porque no hay discernimiento. Qué triste que después que se escuchan unas verdades como esta, después se vayan a escuchar el error. ¿Cuántos no hay que a través de los canales de YouTube empiezan a buscar predicadores y se consiguen, y me disculpan la expresión, con el mismo diablo predicando un mensaje falso, y la mayoría no tiene discernimiento de eso? ¿Qué está pasando con el pueblo de Dios? ¿Qué está sucediendo con ese velo que está tan pesado que no deja ver a muchos? Por esa razón, mis amados hermanos, es que muchos están ciegos y no ven, no tienen discernimiento. Fíjense lo que dice esta matutina Cristo Triunfante en la página 363 del 20 de diciembre. Dice lo siguiente: existe ahora el peligro de que los hombres pierdan de vista las importantes verdades aplicadas a este periodo y de que busquen cosas que sean nuevas, extrañas y fascinadoras. Por eso es que lo que decía segunda de Timoteo, ¿verdad? Cuando dice que no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír. Y fíjense que esa comezón de oír, yo diría que es el cáncer que está acabando con todos aquellos hombres y mujeres que profesan a Cristo. Ese cáncer de la curiosidad indebida. Hermanos, ¿por qué nosotros tenemos que meternos en una ciencia que Dios no nos ha dado? ¿O un mensaje que Dios no ha revelado? Todo lo que Dios nos ha revelado a nosotros es para nuestro bienestar. Todo lo que Dios ha dado es suficiente para que alcancemos la salvación y la vida eterna. Otra cita que también está en esta misma matutina, Cristo Triunfante, la página 103 del día 4 de abril, dice lo siguiente: alguien vendrá, escuchen esta cita, alguien vendrá a nuestras iglesias con un mensaje y ustedes no discernirán la luz de la oscuridad. Y hasta es posible que alguno se incline a aceptar la oscuridad como si fuera la luz. Ahí está. Por la falta de discernimiento, muchos están confundiendo la oscuridad con la luz y la luz con la oscuridad. En otras palabras, a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Ahora, para continuar con este mensaje, 2 Corintios capítulo 3, vamos a continuar con el versículo 16. Fíjense bien cuál es el remedio para que el velo pueda ser quitado de una vez por todas. Dice el versículo 16, pero cuando se conviertan al Señor, ahí está el remedio, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Ahí está la solución del problema de la mayoría de los que profesan la verdad presente. Cuando se conviertan a Cristo. Ahora, la pregunta que cada uno de nosotros nos deberíamos de hacer individualmente: ¿estoy yo convertido verdaderamente a Cristo? Yo que predico, yo que soy anciano de la iglesia o pastor de la iglesia, ¿estoy convertido realmente a Cristo? Esa es la pregunta que cada uno de nosotros nos deberíamos de hacer individualmente. Si estamos convertidos, para que ese velo pueda ser quitado de una vez por todas. ¿Lo ven? Versículo 17. Dice, 2 Corintios capítulo 3, versículo 17. Dice, porque el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad.
Qué maravilloso versículo. Donde está el Espíritu de Dios, ¿qué pasa? Allí hay libertad. Ahora, vamos a buscar algunos versículos hablando de esa libertad que el Señor nos da. No es la libertad para hacer lo que yo quiera, es la libertad de adorar al Señor en espíritu y en verdad. Qué maravilloso eso, hermanos y amigos que nos están viendo. Qué maravilloso es que nosotros podamos adorar al Padre en espíritu y en verdad, como se lo dijo Jesús a la mujer samaritana en aquel encuentro que tuvo con esa mujer samaritana junto al pozo de Jacob. Esas palabras que fueron palabras proféticas, que se iba a levantar un pueblo, le quiso decir el Señor Jesús a la mujer samaritana, que iba a adorar al Padre en espíritu y en verdad. Por eso, mis amados hermanos, ¿cuántos no hay que están en busca de la verdadera religión, pero tienen un velo que tapa sus ojos? Pero aquí está la solución. Cuando se conviertan a Cristo, el velo les será quitado de sus ojos. Qué maravilloso. Bueno, hablando de esa libertad, fíjense lo que dice Juan capítulo 8, versículo 32. Un versículo que nosotros conocemos, pero vale la pena mencionarlo. Acuérdense que el método del Señor es el método de la repetición. Juan capítulo 8, versículo 32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Gloria a Dios por ese versículo. Una vez que usted conoce la verdad, esa verdad lo hace libre de toda atadura humana, de toda falsa doctrina. Cuando usted conoce la verdad, usted está anclado en esa verdad presente y nadie lo va a mover de esa verdad presente. ¿Por qué? Porque eso, como dice Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Gloria a Dios. Otro versículo más que también nos habla de esa libertad. Y fíjense bien, hermanos, lo que pasaba en los tiempos del apóstol Santiago. Vamos a buscar Santiago capítulo 2, versículo 12. Santiago capítulo 2, versículo 12. Para que ustedes vean lo que sucedía en los tiempos de los apóstoles. Cuando ellos conocieron la verdad, cuando ellos fueron anclados en esas verdades que los apóstoles estaban predicando, una vez que ellos fueron ungidos con el Espíritu Santo con gran poder en el Pentecostés. Santiago capítulo 2, versículo 12. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. En Santiago capítulo 2, versículo 12. Dice: así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Gloria a Dios por este versículo. O sea, ¿qué es la ley de Dios? La ley de Dios es una ley de la libertad, que nos liberta del yugo del enemigo, el yugo de Satanás. Por eso dice claramente que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres del yugo de la esclavitud, del error, del pecado, de la iniquidad. Qué maravilloso, ¿verdad? Y fíjense lo que dice Gálatas, hablando de esa libertad. Gálatas capítulo 2, versículos 3 y 4. Para que ustedes vean qué pasaba en los tiempos del apóstol Pablo con los Gálatas. Habían algunos que estaban expiando a los Gálatas después que habían conocido la verdad. Gálatas capítulo 2, versículos 3 y 4. Fíjense lo que dice. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto, a pesar de los falsos hermanos, introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para redimirnos a esclavitud, para reducirnos a esclavitud. O sea, ¿qué era lo que estaban haciendo estos falsos hermanos? Y fíjense bien qué interesantes las palabras que utiliza aquí el apóstol Pablo aquí en Gálatas capítulo 2, versículos 3 y 4. O sea, que habían unos hermanos que habían entrado encubiertamente. ¿Para qué? Para expiar esa libertad que esos hermanos, esos hombres y mujeres habían obtenido una vez que ellos aceptaron a Cristo como su Salvador, como el Mesías prometido. Pero ellos querían reducirlos otra vez a la esclavitud. O sea, querían llevarlos otra vez a la ley ceremonial. Querían hacerlos retroceder otra vez hacia la ley ceremonial, hacia la ley de los sacrificios y la ofrenda, cuando ya esa ley había sido abolida, había sido clavada en la cruz del Calvario. Esa es la parte de la ley que fue clavada en la cruz del Calvario, no el decálogo como la mayoría dice. Tengamos cuidado con eso.
pastores y ministros de otras congregaciones que nos están escuchando. Tengamos mucho cuidado. No podemos decir que la ley de Dios fue clavada en la cruz. No podemos decir que el decálogo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, los 10 mandamientos fueron clavados en la ley en la cruz del Calvario. No podemos decir eso. La única parte de la ley que fue clavada en la cruz del Calvario, una vez que Cristo muere en la cruz, fue la ley de los sacrificios y las ofrendas. Y bien, ahora fíjese bien, hay algo muy importante hablando del Espíritu Santo, porque dice claramente Segunda de Corintios, capítulo 3, ¿verdad? El versículo 17 que habíamos leído, porque el Señor es Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. O sea, para que el Espíritu Santo sea derramado sobre nosotros, ¿será que el Señor derrama su Espíritu Santo sobre cualquier congregación? Porque ¿cuántos hermanos no hay de diferentes iglesias, de diferentes denominaciones que dicen, en mi iglesia se derrama el Espíritu Santo con poder? Y hay muchos que hasta dan vueltas en el suelo y se tiran temblando. ¿Será que esos son los frutos del Espíritu Santo? Ahora, ¿cuál es la condición para que el Espíritu Santo se pueda derramar sobre una iglesia? Vamos a buscarlo, mis amados hermanos, porque es con la palabra, es con un así dice Jehová que tenemos nosotros que sostener todo punto de doctrina. Hechos capítulo 5, versículo 32 nos dice claramente sobre quiénes es derramado el Espíritu Santo. Dice claramente la palabra de Dios aquí en Hechos capítulo 5, versículo 32 lo siguiente. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. El Espíritu Santo no puede ser derramado sobre personas desobedientes, imposible. Entonces, ¿cuál es el Espíritu que se está derramando en su iglesia, pastor y ministro que me está escuchando? Si no se cumple con esto, entonces no es el Espíritu Santo el que se está derramando. ¿Qué espíritu es el que se está derramando en esas congregaciones donde hay gente que es desobediente, cuando hay personas que tienen defectos serios de carácter? ¿Será que Dios puede trabajar así? ¿Será que el Señor puede derramar su Espíritu Santo en esas congregaciones? Analicemos la palabra de Dios y démonos cuenta qué es lo que dice el Señor en su palabra. Bueno, finalmente ya para terminar, Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18. Dice claramente la palabra de Dios en este último versículo de este estudio de esta noche, dice lo siguiente. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados como por el Espíritu del Señor. De gloria en gloria. Así que, hermanos, vemos claramente de qué manera nosotros podemos ser transformados a la imagen y semejanza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿De qué manera? Contemplándolo. ¿Y cómo contemplamos nosotros al Señor Jesús? Es a través del estudio, especialmente de los evangelios. También el Antiguo Testamento da testimonio de Jesús. Es decir, en toda la Biblia tenemos el testimonio de Jesucristo. Por eso dice claramente, ¿contra quién va a ser la guerra en el tiempo final? Como lo dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. El dragón, o sea, Satanás, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, se llenó de ira y se fue a hacer guerra con el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son esos? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Lo ven? O sea, aquellos que reflejan el carácter del Señor, contra esos va a ser la guerra en el tiempo final. No contra cualquier iglesia, porque aquellas iglesias que están en desobediencia a la ley de Dios, el diablo no les hace guerra porque ya los tiene ya bajo su poder. ¿Contra quién es la guerra? Contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Así que, hermanos, finalmente, para que nosotros podamos quitarnos ese velo de la incredulidad, el Señor nos manda a tener una comunión con Él. Y voy a leerle ya finalmente este versículo que se encuentra en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Con este versículo voy a terminar para que meditemos en este versículo, mis amados hermanos. Dice claramente Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, dice lo siguiente. He aquí,
yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Qué maravilloso versículo. ¿Qué es lo que el Señor le ofrece a su pueblo fiel? A aquellos que estén dispuestos a abrirle la puerta de su corazón para que Cristo pueda entrar. ¿Qué dice él? Si, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El Señor nos promete una cena, es decir, ¿qué representa la cena? Una intimidad con Él, una comunión perfecta con Él, que Él nos hable a través de su palabra y que nosotros podamos ver en su palabra las preciosas indicaciones que Él nos hace para que nosotros podamos vivir una vida impecable, una vida sin pecado, que es lo que el Señor quiere de su pueblo. Así que mis amados hermanos, aquí está la solución para que nosotros podamos romper con ese velo, con esa ceguera espiritual que está haciendo tanto daño a la mayoría de las iglesias que profesan la verdad presente. Ojalá que tú y yo y nosotros todos podamos entrar en ese grupo que va a esperar al Señor, que pueda decir ese día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Así que mis amados hermanos que nos están viendo a través de estos medios de comunicación, que el Señor les bendiga y les invito para el día de mañana, para todos aquellos que están sintonizándonos a través de Advenimiento TV y también a toda la feligresía de esta iglesia Advenimiento o iglesia Advenimiento del Séptimo Día, los Tres Ángeles, a que asistan mañana a esta conferencia que estamos presentando en este fin de semana, como lo es En Busca de la Verdadera Religión. Así que el Señor les bendiga y vamos entonces a tener una oración. A mí me gusta siempre orar de rodillas, pero porque estamos aquí en un estudio muy pequeño, lo voy a hacer de pie. Así que ustedes en sus hogares, los que nos están viendo, así que yo les invito a que nos postremos de rodillas para tener una palabra de oración. Amante Padre que moras en el cielo, estamos agradecidos por tu preciosa palabra en esta hora. Gracias por este mensaje que tú nos has dado a cada uno de nosotros. Gracias por tus amonestaciones y ayúdanos a cada uno de nosotros, Señor, a que podamos obedecerte, que estemos dispuestos a abrir la puerta de nuestro corazón para que tú puedas entrar en cada uno de nosotros y nos puedas decir e indicarnos qué debemos hacer para que cada día podamos subir y alcanzar, subir cada peldaño de esa escalera que conduce a la santidad, a la salvación y a la vida eterna. En esta hora te pedimos una bendición muy especial por cada uno de nuestros hermanos y amigos que nos han sintonizado a través de este canal de televisión y que muchos puedan ser bendecidos con estas predicaciones y con tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser obedientes a tu palabra. Bendice a cada familiar aquí representado, a cada familia, a aquellos que están enfermos, Señor, y aquellos que nos piden, por los que nos piden oración, bendícelos grandemente. Bendice a nuestros jóvenes en donde quieran que estén y que ellos puedan llegar al conocimiento de la verdad. Que aquellos que se fueron del Evangelio puedan volver otra vez a hacer un pacto de obediencia contigo, Señor. Una vez más, gracias, Señor, una vez más por tus bendiciones y ayúdanos a ser fieles a tu palabra. Gracias por escucharnos, porque te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre y por los méritos de nuestro amante Salvador, Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos y amigos, que el Señor les bendiga y será entonces hasta mañana cuando estaremos nosotros en vivo en la iglesia Advenimiento del Séptimo Día, los Tres Ángeles. Que el Señor les bendiga.